Un cruel mundo en guerra, en que solo una cosa es capaz de detener una batalla. Más que un deporte, más que una matanza. Blood Bowl, el único deporte en que matar es divertido. Hola, bienvenidos de nuevo a Blood Bowl para alevines. Esta vez estamos aquí con un buen amigo del canal, que es nuestro amigo Alti. Bueno, Alti o Altimira, ¿cómo prefieres que te llamen? Como preferís, normalmente me llaman Altimira o Alti para cortar, lo que más cómodo sea, yo me adapto. Un placer estar por aquí y ofrecer mi granito de arena. Escribiste en los comentarios, sabéis que esta es vuestra casa, esta comunidad es Blood Bowl para alevines, es para todos. Alti, concretamente, tiene también un canal de YouTube que se llama Altimira con Y. Y hablas de videojuegos y todo esto. Yo he estado mirando algunas cosas, me ha parecido un canal bastante interesante. Entretenido. Sí, en su época de auge lo tenía ahí y siempre tienes las ganas de volver, ¿no? A ofrecer pues las partidas, las risas y demás y compartirlas con los demás. Y a ver si sale y puedo poner pues cosas de Blood Bowl también de alguna partida en el juego online o esas cositas. A ver si cae esa época y se puede mejorar un poco también. Oye, pues muy interesante todo esto. Y si le das un empuje chulo, puede estar muy, muy guay con la incorporación de Blood Bowl, como dices, y tal. Bueno, pues tú querías hablarnos sobre los gnomos. Antes de empezar con eso, me gustaría saber algo sobre tu origen con el Blood Bowl, tu experiencia personal, cómo empezaste, cómo lo descubriste. Pues bueno, yo descubrí Blood Bowl, por así decirlo, en el 97 o 98 aproximadamente, porque yo frecuentaba pues lo típico, un local que llevaban allí, que vendían cartas, las típicas cartas de Magic, las típicas cartas del Señor de los Anillos, juegos de rol, juegos de mesa, y allí lo descubrí por primera vez. Pero claro, una cosa es descubrirlo y la otra es jugarlo. Por aquel entonces, pues, en vez de pasar en el Blood Bowl, pues jugaba más a lo grande, ¿no? Tipo Warhammer y demás. Pero con los años, pues han ido pasando y siempre con los amigos, vamos a jugar un juego de mesa y tal y cual. Y bueno, un poco antes del confinamiento y demás, pues vi que salió esta reedición del Blood Bowl y lo adquirí. Sí que es cierto que aunque lo adquiriera con la normativa un poco antigua, reciclada por así decirlo, del remaster, no jugué en serio hasta que salió la última edición actual y entonces lo retomé. Y lo retomé exactamente con los gnomos. Y ese ha sido un poco mi origen, mi ver el juego a través de los años y ahora volver a él pues un poco más en serio, ¿no? Por así decirlo, o más frecuentemente. Y bueno, es curiosa la elección tuya de los gnomos porque me lo parece a mí, desde la ignorancia, porque me parece un equipo bastante complejo de usar. No es uno de estos pegones, no es uno de estos que tengan habilidades así como muy fáciles, ¿no? Parece que es complejo. Yo creo que es una... hace falta valor, ¿no? Para jugar con gnomos. Bueno, la verdad es que yo cuando lo elegí, claro, cuando yo elijo un equipo para jugar es porque me gustan. Sí que es cierto que inicialmente cuando yo vi que el juego volvía a renacer, por así decirlo, en esa segunda oportunidad y demás, me gustaban mucho los Halflings por cómo son, ¿no? Las miniaturas, porque son pequeñitos, tenían los árboles y dices, ay, pues mira, puede ser un equipo divertido de jugar. Pero claro, una cosa es lo divertido y lo bonitos que sean, y lo otro es lo complejos que puedan ser para que hagas algo en cada partido, ¿no? Y cuando vi los gnomos, con los anuncios y tal y demás, me parecía como una evolución de esos halflings que yo vi inicialmente, y me parecían muy bonitos. Entonces, básicamente, el punto para que yo eligiera ese equipo, aparte de la dificultad, es porque yo cuando juego algo me gusta que con lo que juegues sean bonitos o tengan ese carácter que a mí me gusta verlos, ¿no? Entonces, la elección está basada simplemente en una preferencia estética, por así decirlo,
y en reaprovechar pues unas pequeñas miniaturitas que yo tenía impresas, aunque tengo el equipo original y tal, pero viene a ser una elección. Luego, claro, he descubierto que después de esas miniaturas tienen habilidades complejas y que lo que comentasteis vosotros en el anterior vídeo, de que se decía que la comunidad decía, oh, es que esto va a romper el meta y tal, la realidad es otra muy distinta, al menos por mi experiencia, ¿no? Y bueno, pues me gusta compartir esto y por eso pues dejé ese comentario y no sé, a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? Todo este rodaje que llevo yo con este equipo y la experiencia, aunque realmente sea un novato. Pero bueno. Claro, porque Jabalí era especialista en elfos silvanos y conocedor del juego, pero claro, el especializarte en un equipo hace que conozcas en profundidad todos los entresijos del mismo, y en este caso es súper interesante que tú nos hables sobre los gnomos. Sí, ¿Qué- sí. ¿Cuáles son las cosas que se dijeron que quizá no eran exactamente o 100% la realidad y que te gustaría matizarlo, ¿no? O ampliar ese contenido, esa Mm. información? Sí, yo recuerdo que la comunidad, en cierto punto, que también lo comentasteis en el vídeo, pues decía que parecía que por las habilidades que iban a tener este equipo, pues podía destruir a cualquiera, ¿no? Pero claro, una cosa que a lo mejor no tuvo en cuenta la comunidad o cuando se comentó algunos comentarios que habían, ¿no? Es que no deja de ser un equipo Stunty, que no deja de ser un equipo de los llamados tiers más bajos, ¿no? Que pueden tener varias habilidades, pero a fin de cuentas, si los enganchas, los destruyes vivos con otro equipo, no sé, con Noses, con Elfos, con Orcos. Cuando tú enganchas al jugador, lo puedes machacar vivo, ¿no? Entonces, a pesar de las habilidades, yo me he dado cuenta de esto, que la comunidad o ciertas partes de la comunidad le tenían miedo por así decirlo, a este equipo cuando salió, pero luego la realidad del juego es totalmente distinta. Yo, sin tener en cuenta el factor suerte, los equipos muchas veces me destrozan vivo de una manera impresionante, ¿no? Entonces, todo ese miedo que había inicialmente de que podía romper y tal, yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto y al contrario, he sufrido en muchas partidas de las que he ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto pues a comentar que, bueno, pero es lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando hay un nuevo equipo, todo el mundo, oh, va a romper por aquí, por allá y tal. Y luego una vez se asenta, los jugadores lo prueban y ven la realidad y lo conocen, pues a lo mejor se dicen, ah, pues no era para tanto, ¿no? Pues en este caso también creo que ha podido pasar esto. Claro, porque una de las cosas que ocurre en Blood Bowl es que los equipos no están balanceados en absoluto. Por ejemplo, voy a coger una comparación absurda, pero que creo que puede ilustrar un poco esto. Cuando sacaron el, el Street Fighter, en el videojuego este de Ajá. luchas, hubo muchos esfuerzos por balancear a todos los personajes, y cada vez que uno, en cada versión, cada vez que uno se le iba un poquito de fuerza, lo volvían a balancear con habilidades de los otros o lo que sea. Y era muy complejo balancearlos, y teniendo en cuenta que habían unos cuantos personajes, unos poquitos. Claro. Era importante en ese caso que estuvieran balanceados, porque en ese caso la victoria en el combate dependía de la habilidad del jugador. No se trataba solo de aporrear, como he hecho yo siempre, de aporrear los botones. Pero dependía de la habilidad. Tienes que hacer una media luna con el joystick, apretar el botón A y el C, cosas así. Vale. Pero en este caso no. En este caso creo que no están balanceados los equipos, porque creo que es imposible hacerlo. Creo que más o menos están más o menos proporcionados escalarmente, pero no están balanceados. Es decir, se ha intentado que ninguno sea un dios, ¿no?, de equipo comparado con los demás, pero como hay tantas habilidades específicas de raza, de equipo y todo esto, yo creo que el equipo que es muy bueno luchando contra determinado equipo es malo luchando contra otro, porque depende mucho de esas habilidades concretas de cada uno. Creo que es imposible balancear, creo, y creo que no está en absoluto balanceado. ¿Qué opinas tú de esto? Eso es cierto también. Y aún así,
El juego tiene un factor muy importante. Y es que hay dados. Y las tiradas aleatorias que te puedan salir no solo van a depender de lo buen jugador que seas. Yo he tenido partidos de todo tipo y algunos que digo, voy a perder contra esta persona, pero como jugador he jugado como debería jugar la estrategia correcta y los dados me han ayudado contra eso. Y hay otras veces que he podido jugar 1000 veces mejor que una partida, pero no he podido hacer nada. ¿Por qué? Pues lo típico, porque el rival te saca mejores tiradas, te destruye el equipo, te mata porque te ha pasado la armadura y encima te lo ha dejado herido y luego tú cuando has intentado recuperarlo del banquillo no has podido. Y claro, es un factor muy importante también en el juego, por lo cual balancear tiradas de dados es sumamente complejo. Sí que es cierto que por estadística, pues según contra quién juegues, pues vas a decir, bueno, pues esto está perdido, o según qué equipos juega contra otros, pues puede pasar, ¿no? Pero siempre ves el típico torneo que dices, ¿cómo ha podido ganar este jugador con este torneo? O con este equipo, ¿no? Y es precisamente por este factor, por el factor suerte aleatorio que puedas tener con los dados. Y por eso creo que el equilibrarlos o no puede ayudarte en ciertos puntos o ciertos momentos, es decir, en torneos que juegas que los tiers más bajos pues tienen un poco más de puntuación de habilidades, te pueden ayudar a equilibrar un poco, pero al final la decisión de lo que pueda pasar, mmm, hablando de que cada uno de los jugadores utilice la estrategia correcta, viene a estar determinada por la suerte o un factor aleatorio, ¿no? Que no es como en otros juegos que te puedes entrenar horas y horas como comentas en Street Fighter, puedes estar entrenando, sabes muy bien hacer la media luna, defender, aquí sabes cuándo el ataque, sabes contra quién te vas a enfrentar, los ataques que tiene, es más estrategia y más tu propia habilidad. Aquí sí, pero yo creo que tiene este otro punto, ¿no? Que no te permite entrenarlo muchas veces. Y bueno, hablamos del factor suerte, factor dados. Yo con esto tengo... Yo no soy supersticioso ni nada de esto, pero yo tengo una historia personal con los dados desde niño. Y es que no sé si le pasa a la gente en general o me pasa a mí solo, pero desde niño yo tenía la sensación de que yo de alguna manera influía en la tirada de dados, mi estado de ánimo, lo que sea, y me sentía culpable cuando las tiradas me salían malas y me sigue pasando. Bueno, eso nos puede pasar a todos. Yo sí que es cierto que probé con unos dados originales y las primeras partidas me iba muy mal. Alguien me dijo, va, cámbiatelos. Pues intentas conseguir un set de dados original de tu equipo que te cuesta un dineral. Ves la primera partida, ¡wow! ¡Qué tirada más buena! La segunda tirada súper mala y dices, pero si he hecho lo mismo. Y tal y cual. Y sí que es cierto que cuando todas las tiradas o el 90% de las tiradas de un partido te salen mal, pues te desanimas y como que el resto, aunque te salga alguna buena, las sigues viendo malas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo nos pasa por algo, ¿no? La motivación, las ganas que tengas de disfrutarlo, a fin de cuentas no deja de ser un juego, aunque tenga una parte más de suerte de dados, pero lo importante es qué nos llevamos de cada partido, ¿no? Cómo nos lo hemos pasado bien o qué locura hemos intentado hacer y, y no centrarnos tanto en el resultado final, ¿no? A veces te duele, porque si vas en un torneo que hay algún premio o lo que sea, pues dices, ostras, qué menos que intentar luchar por ello. O en una liga, pues te gusta al menos tener ese partido que dices, va, lo disfrutas y encima ganas y lo pasas bien con el rival y tal. Pero al tener este factor suerte, pues siempre tienes lo malo, ¿no? Pero es tomárselo con filosofía y bueno, intentar pues eso, ¿no? Que no te afecten tanto las malas tiradas y ver un poco pues la expectativa que tienes, ¿no? Yo ya hay muchas veces que a día de hoy yo digo, va, voy a perder y si gano un partido, pues mira, voy a salir la mar de contento, ¿no? Y de 4 ganas uno de un torneo que vas y dices, bueno, pues mira, este lo he disfrutado como nunca. Y ya está. Y creo que es lo importante, ¿no? El cómo nos lo pasamos. Y bueno, para entrar un poco... ¿Hola? Sí, Ah, sí, sí. vale, que quería que se había cortado. Para entrar un poco en materia con el tema de los gnomos,
Explícanos cómo juegas tú. ¿Cómo juegas tú? ¿Tú siempre juegas de la misma manera con los gnomos o tienes un par de estrategias maestras preparadas según contra quién juegues? Por ejemplo, si juegas Bueno, contra un equipo jugón o contra uno pegón. suelo tener a día de hoy ya, después de, ya digo, hice una primera liga con los amigos a aprender a utilizarlo a jugar y en esta última liga que la estamos terminando ahora y después de un par de torneos, tengo un par de estrategias ya planificadas y cada una de las estrategias va dependiendo de lo que juegue. Y también un poco contra el equipo, aunque no me centro tanto en contra qué equipo, sino qué estoy jugando. Es decir, si yo juego una liga, la liga voy a tener que guardar muchos más mis jugadores, porque lo que yo haga mal en ese partido, en el siguiente me va a afectar. Si a mí se me muere un zorro, pues al partido siguiente no lo voy a tener o lo voy a tener lesionado. O si uno de mis árboles cae y está expulsado, voy a tener que jugar con esas cosas, ¿no? Entonces, no juego de la misma forma en un partido de liga como en un torneo que sé que decir, bueno, tengo 14 jugadores, si dos se me mueren me da igual porque en el siguiente partido los vuelvo a tener, porque recupero esos jugadores. Entonces, también es cierto que cuando juegas un torneo, los últimos que he ido, equilibras un poco y tienes los jugadores estrella y tienes algunos puntos más y algunas habilidades que hacen que el equipo pues vaya un poco mejor, ¿no? Y puedes decir, venga, mira, sacrifico esta línea y tal. Pero el equipo de Nomos, por lo que yo he ido viendo y en mi experiencia, ya digo, experiencia de novato, pero lo que he ido aprendiendo, tiene... para mí es esencial que tengan los hombres árboles, porque sin hombres árbol no hace nada el equipo, no es como unos halflings, pero un poco más flojitos. Y entonces necesitas los hombres árboles. ¿Para qué? Para poder lanzar jugadores y hacer la típica jugada de coges el balón, te acercas donde está el árbol y el árbol lanza al jugador con el balón y de ahí pasas medio campo y corres para marcar un punto que muchas veces puede salir un punto en un turno, ¿no? En el típico último turno, la última jugada, con los dos rerolls, necesitas las tiradas. Es una posibilidad de estrategias que el juego te ofrece. La otra, utilizar los zorros, por así decirlo, que les hayan añadido aquí como jugador más rápido para que coja el balón y vaya corriendo por el lateral mientras tú con el resto de equipo intentas cubrirlos para que puedan llegar a marcar el touchdown. ¿Vale? Esas son las dos bases, juegue contra lo que juegue, que más o menos intento hacer o que he visto que suelen funcionar. Hay alguna alternativa que es con los ilusionistas, porque para mí los ilusionistas son base, pero a ese jugador a mí lo que le falta es que sea humanoide bala, que lo puedan lanzar los hombres árboles. Los ilusionistas con eso sí que es cierto que facilitarían bastante el marcar los touchdowns, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, coger con un ilusionista en una liga el balón y que le puedas haber añadido una esquiva como habilidad, sí que le puede dar ese toque que le falta al equipo, ¿no? Pero ya digo, es un caso de liga, aunque en un torneo que les puedes añadir unas habilidades, eh, también te ganan, ¿no? Pero ya digo, los dos factores más o menos, o los dos puntos es lanzar jugadores con el balón o utilizar los zorros. Son las dos estrategias básicas que yo he ido viendo que más o menos me han ayudado a mí a marcar puntos. Sí que es cierto que también alguna con un ilusionista, pero ha sido en un caso muy específico. El ilusionista tenía esquiva y iba corriendo con él, iba esquivando, porque la habilidad del ilusionista que se puede mover hace que avances una casilla, cuando te intentan dar sigues avanzando, entonces muchas veces me ha ayudado por ahí, ¿no? Pero la mayoría lanzando y contra esas son las estrategias que yo he ido viendo que hacen algo. Nos has contado varias estrategias. La primera de ellas me ha parecido de una aventura épica, de una epicidad. Es lo que me ha descrito el árbol lanzando al gnomo, el gnomo aterrizando. Sí. Probablemente la rodilla a punto de romperse, pero ha resistido. Y de repente corres, tienes 2 segundas oportunidades para gastar en la última carrera, tienes el forzar la marcha.
marcas un touchdown probablemente en el último momento para empatar o para ganar. Supongo que este equipo te regala momentos así y que eso hace que sea muy grato jugarlo, ¿no? La verdad es que sí, esto es la parte divertida, ¿no? Porque cuando tú vas en ataque, pues estas son las estrategias que tiene. No hay muchas más. Los Halflings, si los comparas con ellos que pueden ser un poco el equipo más o menos parecido, también tienen los hombres árbol y puedes lanzar a los jugadores. Pero no tienen un miembro o dos del equipo que puedan correr rápidamente. Todos corren a 5. Quiere decir que casi cualquier equipo, el movimiento es a 5, ¿no? Van a llegar a destrozarte. Por contra, los gnomos no tienen esa habilidad de esquiva por defecto, van por forcejeo. Quiere decir que cuando te quieren atacar el resto de rivales, tanto con Poe como con la otra con exclamación, te van a tirar al suelo. Y claro, son dos opciones de los dados que tienen más posibilidades de que tu jugador caiga al suelo y te van a enganchar casi seguro, ¿no? Entonces, aquí tienes que jugar un poco a estas cosas, a estas jugadas un poco más alocadas, que tienen, como digo, su diversión y su gracia cuando salen. Pero también te digo que coges un árbol y vas a intentar lanzar a un jugador y te sale la típica pifia, cae por encima, se te cae encima de otro jugador y acabas con el jugador que tenía la pelota lesionado, con el otro que tenía al lado que ha acabado lesionado y en una jugada que podrías haber marcado un touchdown, acabas con dos jugadores lesionados en tu propio turno y te quedas diciendo, pues vale, pues bueno, pues lo hemos intentado, ¿no? Pero ya digo, es lo que tiene, ¿no? La aleatoriedad. Y doy gracias que, por ejemplo, los árboles en este equipo, que sería como el Big Eye que tienen otros, lo único que tienen negativo es que si eso se enraizan. Pero eso no quiere decir que si alguien se acerca al lado no le puedas dar un golpe o eso no impide al árbol coger el jugador pequeñito que tengas y lanzarlo, ¿no? Entonces van muy bien estas cosas porque te puede ayudar en el equipo, no pierde el área de defensa, pero tiene sus contras de cuando vas a lanzar, pues es una tirada bastante importante, suerte que puedes utilizar el reroll, luego el jugador tiene que aterrizar bien, según dónde lo lances, cómo lances y dónde vaya a caer con los rebotes, pues ahí va, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿no? Ya digo, como petición que yo haría, si pudiera hablar con los creadores del equipo, les diría, bueno, vale, ilusionista, añádame que lo puedas lanzar o que puedas añadir como los goblins, que los goblins tienen un jugador que planea. Estaría muy bien que los gnomos tuvieran también esa opción, ¿no? Estaría chulo, ¿no? Porque con los árboles lanzas más, pero les das una oportunidad más de que ese jugador pues pueda marcar un touchdown, ¿no? Porque corriendo, ya digo, te enfrentas contra hombres lagarto y tienen los pequeñitos que sí, son de fuerza 2, como los tuyos, pero mueven 8 casillas. Si tú mueves 5, tiene que ser por mucho que no te enganchen entre dos de ellos y uno te hace el blitz y con 3 dados, porque uno tiene fuerza 2, el otro 3, es que te pueden destrozar vivo, ¿no? Entonces son factores a tener siempre en cuenta. Pero es divertido. Cuando te salen las cosas bien, pues te lo pasas bien, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba un poquito con este equipo. Bueno, esto de que vengan sin esquiva, por defecto, sí que es verdad que los hace extremadamente vulnerables, porque ya de por sí son frágiles. Cuando tienes gente pequeña que esquiva fácilmente y que además tiene la habilidad de esquivar, es muy difícil cazarlos, porque es muy frustrante. Es muy frustrante cazarlos porque es prácticamente igual de fácil que te salga una calavera que te salga el Pou. Y a no ser que vayas a muchos dados de diferencia, es muy difícil tumbarlos. Normalmente los mueves y si encima tienen el forcejeo, pues se colocan ellos donde quieran, ¿no? Y entonces Sí, es muy frustrante jugar con tres. por ese lado sí que es cierto, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que son jugadores con agilidad 3. Es decir, cuando yo intentas salir de las áreas vas a 3, no vas a 2, como pueden ser Snotlings, por ejemplo, o los Knockbars.
o elfos que también tienen una agilidad mucho más grande, ¿no? Aquí no tienen el pasar por todos los sitios, por las zonas, no puedes repetir con el esquiva, a excepción de con el zorro, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, yo he hecho muchas tiradas de dados en contra. ¿Por qué? Porque si yo ataco en contra, aunque yo tire 3 dados en contra de mi propio jugador, la posibilidad de que me salga calavera, que es lo único que me perjudica más, el resto de las tiradas me puede servir contra muchos rivales. ¿Por qué? Porque el propio forcejeo es un anular el placar. Placar que el otro si sale pues ambos derribados lo anula totalmente. Entonces eso va muy bien en según qué situaciones, ¿no? Y sí que los gnomos en modo ataque te pueden permitir arriesgar un poco más, pero en modo defensivo es complejo. No dejan de ser un fuerza 2. Un fuerza 2 cae muy fácilmente. Bueno, a menos que te enfrentes contra otro equipo similar, ¿no? Contra Halflings, Goblins, Snootlings o similar, que más o menos las habilidades son parecidas. Pero contra el resto de equipos, no sé, Norse, Amazonas, Orcos, Nobles, Humanos. Contra la mayoría de estos equipos que tienen más movimiento, tienen más fuerza, vas a tener que intentar jugar un poco más separado para que ellos tengan que moverse hacia ti, gasten sus tiradas y tú tienes que jugar un poco a la locura, pero una locura divertida, porque por así decirlo, yo he habido jugadas que he visto a alguien que tenía el balón rodeado de 5 jugadores y no se me ha ocurrido otra cosa que un árbol coja un línea y lo lance contra ellos. Aunque el jugador se mate, pero solo con que el que lanzas allí aterrice sobre uno o dos, los derribas. Entonces tienes que sacrificar a tus jugadores así. Y alguna vez me ha funcionado. Alguna vez, incluso al jugador aterrizado en el suelo, le ha dado al de la pelota, lo ha dejado derribado, lo has cogido y has intentado llegar, pero luego, claro, a la que les toca a ellos, si no has marcado, vienen y entre dos te derriban, ¿no? Pero te da estas jugadas divertidas que el resto no se las espera, ¿no? Y son graciosas también y divertidas que yo lo disfruto, aunque acabe perdiendo, porque me han pasado muchas cosas, pero es lo que he acabado descubriendo, ¿no? También de este equipo. Oye, pues me has anticipado la respuesta a una pregunta que iba a hacerte. Porque, claro, los Snotling, ostras, los gnomos son un equipo, como tú dices, preciosísimo. Junto con los Slan, yo creo que es lo más bonito que hay en Blood Bowl. Bien pintados y sobre todo algunas impresiones en 3D que son mucho mejores que otras. Pero yo te iba a preguntar, claro, con lo bonitos que son y habiendo visto David el Gnomo y todo eso, ¿no? Y el zorrete, yo le tengo mucho cariño al zorro. Cuando me dice lo de los zorros, no sé, me despierta mucha simpatía, ¿no? De que corra con el balón. Claro. Te iba a preguntar, ¿son morralla prescindible? ¿O les pones nombre y apellido? Quiero decir que, claro, tú me has contestado, los tienes que lanzar ahí para, aunque se rompa la cabeza, para romper a dos jugadores enemigos, ¿no? Pero claro, no son Snothlings, no son, no sé, una mierda verde, una escoria verde que va por el campo. Son gnomos, tío. Entonces, no sé, es como romper algo hermoso, ¿no? Te cuesta, pero no deja de ser parte del juego. Yo sí que es cierto que en la liga que tengo, pues los tengo numerados y algunos les pongo nombre, ¿no? Y si me sobreviven y a la liga siguiente, pues los vuelvo a utilizar, pues copio los nombres y cada uno los tengo numerados, ¿no? Entonces hay, por así decirlo, los míos, ya digo, tengo los originales, pero yo tengo muy mala suerte. Y a mí una vez se me rompieron mitad de un ejército de Warhammer original pintado. Entonces, ¿qué he dicho? Aquí, como soy tan estropicio, tengo el original guardado, lo utilizo para ocasiones muy especiales aquí en casa, pero si no, yo tengo unos impresos, que me los impreso yo mismo con una impresora 3D, que son como si fueran unos leprechaun, unos nomitos estos irlandeses super monos con los gorritos. Sí. Y bueno, tengo
como 3 modelos, ¿no? Están los típicos que tienen el gorro redondeado, bueno, de copa, como si fuera un mago. Y tengo que, pues son el número 9, 10 y 11, pues así con los gorritos. Luego tengo el 9, 10 y 11 con un casco, que el casco realmente es un caldero, que los tengo pintados de plata. Y esos mismos 3 que tengo pintados con el caldero de plata, los tengo pintados con el caldero de oro. Entonces, esos 3 con las mismas numeraciones del 9, 10 y 11, los voy cambiando y los voy utilizando con el mismo nombre siempre, pero en función de lo que han hecho en otro torneo. Es decir, si en un torneo, pues el número 9 o cualquiera, pues me ha puesto algo, le pongo, le cambio la miniatura que tengo numerada con el casquito para decir, mira, este es el que ha sobrevivido y en esta liga va a llevar el casco porque se lo merece, porque la anterior, tal. Y entonces, siempre que tengo que lanzar a algún jugador, intento evitar que sea ese, o a lo mejor, cuando es la última jugada que me han hecho un touchdown, que me han marcado, estoy en mi último turno, utilizo ese gnomo para ver si consigue marcarlo y hacerlo el mejor jugador del partido, al final del partido, si sobrevive, para que tenga esos puntos de más y poderle añadir habilidades, ¿no? Entonces, me duele cuando se mueren, pero tengo esta otra parte de que tienes un pequeño historial de los jugadores con sus nombres y si me han funcionado, pues les voy manteniendo el número, les voy guardando y es lo bonito, ¿no? En caso de los zorros, sí, también me gustaría tenerles un nombre, pero las 2 últimas ligas literalmente me los han matado a los zorros. O sea, no los he podido ni utilizar. ¿Por qué? Porque hablamos de un bichito de fuerza 2 con armadura 6. Una armadura 6 es que casi siempre me la pasan. Y que luego saquen un 11 o un 12 es sumamente fácil, ¿no? Entonces, bueno, he sufrido muchas bajas con los lobos y bueno, con los zorros y me duele, ¿no? Pero también les tenía unos nombres. Sí que es cierto que en los árboles les tengo los mismos nombres originales que les puse, pero matar un árbol es sumamente complicado. Por suerte, tocaremos madera, no me ha pasado hasta la fecha, ¿no? Y bueno, es gracioso, ¿no? Tener los jugadores pintados, identificados. Y ya digo, al tenerlos como la impresora 3D, pues no me importa volverlos a imprimir con las mismas caras. Y hay un modelo exacto que solo lo tengo con ese y le giro. A veces le cambio la posición de las manos, con la impresora la imprimes del revés. Y no deja de ser el mismo jugador con la misma cara, la misma barba, pero con 3 gorros distintos y con las posiciones de las manos cambiadas. Y ahora los estoy empezando a pintar de la misma forma para que todos, al menos la carita, lo puedas distinguir y digas, este es Pepe, el jugador estrella que yo he tenido y tal, ¿no? Y es lo bonito también del juego, ¿no? Que tienes un poco de tu propio lore, de tu equipo, y cuando juegas, pues te lo tomas de otra manera. Bueno, pues me ha sorprendido mucho tu respuesta, ¿eh? Te tengo que reconocer que me has dejado cao. Me has dejado... Bueno. Sí, sí. Porque es verdad que juegas el equipo el equipo como se debe jugar, ¿no? Que es a lo bestia. Pero al mismo tiempo hablas de él con una delicadeza y un cariño. Yo esto no me lo había planteado, la verdad. Nunca, nunca. Y es una grandísima idea para jugar al Blood Bowl, lo que dices tú. Te montas tu equipo y los vas creándote la historia de tu propio equipo, ¿no? Tú empiezas con 12 jugadores, con sus nombres, apellidos y tal, y a lo mejor van a morir 4. El resto continúan para la siguiente liga. Incluso en la ficha, si fuera en papel, le puedes poner una estrellita al lado para saber que el número de ligas que te acompaña o algo así. No lo sé, eso es muy interesante. Me parece muy, muy chulo esa idea. Sí, Y además yo que digo, te es los una imprimes. cosa que quería hacer. Yo tengo en mente las cartas que hay del juego de. Bueno, cuando tú compras el equipo, o sea, a veces pues te vienen las cartas, ¿no? Pues tenía una idea de coger una plantilla de esas cartas, hacerle una foto cuando termine de pintar las miniaturas y decir, mira, esta miniatura con este ha jugado en tantos partidos, tal, tal, tal y tal. Imprimirlas o tenerlas digital y si voy a un torneo, pues bueno, pues llevo ese jugador y lo anoto y tal, y utilizar eso como carta, ¿no? Entonces, cuando tú vas y alguien juegas tal, le dejas tu mazo de cartas y dices, mira, estos son mis jugadores, están todos numerados, tú puedes ver cada uno de las habilidades, lo que tienen y los ves, ¿no? Y luego pues te vas apuntando, pues va, mira, este lo he llevado a este torneo y me ha marcado, venga, pues el número 9 tal. Y tener un poco como este
pequeño histórico, que luego es simplemente por curiosidad, ¿no? Pero si alguien te pregunta y dices, ay, pues mira, tal, pues este lo he tenido. Y es una de las cosas que quiero intentar hacer ahora que lo juego un poco más, ¿no? Porque sí que es cierto que he visto que no gano tanto como me gustaría, bueno, gano muy poco, pero me gustaría ganar algún partido más, pero cuesta y dices, pero bueno, me apunto estas medio victorias de cada uno de los jugadores y luego si el jugador no ha muerto, pues reaprovecho su nombre, su historia, ya está en tal partido y ha marcado un punto o no, y tener un poco el historial, ¿no? Entonces es una de las cosas que intento hacer. Pues no sé qué decirte. Me dejas... O sea, me está dando muchas ideas para jugar yo. Me gusta mucho todo esto. Si yo... Sí. Mira, te voy a contar una cosa. Que yo esto creo que no lo sabe nadie porque me da vergüenza admitirlo. Esto lo hacíamos un amigo del instituto y yo. Nosotros lo hacíamos, pero es que lo hacíamos y un día hablando salió el tema, coño, yo hago esto, ah, pues yo también. Y era como una rareza. Yo creo que a lo mejor, por lo que me dices, a lo mejor hay más gente que hacía esto que te digo, pero no lo sé. Pero bueno, la cuestión, jugábamos en la videoconsola al FIFA de turno. Ujú. Y acabábamos el partido y al final del partido, en la lista nos apuntábamos todos los jugadores y le poníamos una nota según cómo lo hubiera hecho, los goles que había marcado, no sé qué. Y marcábamos el historial en el Excel. Y Ujú. teníamos el historial de toda la liga, todas las ligas acumuladas, ahora ficho a este, ahora no sé qué. Entonces, yo esto con el Blood Bowl nunca me lo había planteado, pero es una idea maravillosa. Maravillosa, de verdad. Yo creo que te voy a copiar el ejemplo. Y además que quiero animar a todos los oyentes del podcast a, a mimar tanto a su equipo y su juego como lo está proponiendo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que le da una continuidad a todo esto y lo que dices tú, un lore. Y claro, muchas veces pones nombres así a lo tonto. A mí me gusta poner nombres de amigos o de amigos que de la infancia o Sí. de ahora, ¿sabes? Pero claro, siempre pensando en el cachondeo, pero luego los que van a seguir sobreviviendo te hace mucha ilusión que mi amigo Padilla, por ejemplo, tire adelante, ¿no? Como las Ujú. habilidades siempre se resetean, pero el historial, Claro. como dices tú, está en la carta o en tu imaginación, en tu mente. Sí, y es que es lo que he visto. También la idea, claro, no he jugado tantas veces, sí que el tiempo, pues llevo unos meses, ¿no? Pero en torneos oficiales y partidas, pues claro, solo cuentan esos, ¿no? Pero estuve este fin de semana pasado en un torneo que se hizo con la NAF y tal, y vi uno de los rivales que llevaba Halflings, y me acuerdo muy bien porque en las propias peanas tenía puesto el nombre de su jugador. Buah, Y es como decir, pues lo voy a hacer yo también. Yo tengo el sí, número a día de hoy y yo sí que es cierto que como jugamos con la plataforma esta del Tour Play, pues allí tengo el nombre, pero claro, tengo que ponerlo yo a mano. Pero poner el nombre del jugador también en la parte trasera de la peana, con su número, es como decir, ¡buah, qué guay! Pues lo voy a intentar poner, ¿no? Y ya está. Y yo lo encontré como súper original. Es más, incluso yo me he planteado más de una vez, bueno, me lo estaba planteando últimamente, de crearme mi propia página web del equipo e ir añadiendo allí las fotos de las miniaturas con lo que han jugado y tenerlo allí como en vivo, ¿no? Por así decirlo. Para decir, bueno, pues mira, tengo un recuerdo desde que he empezado a jugar con este equipo y tengo todos estos jugadores aquí que me han hecho esto y tal. Y luego, como ya he dicho yo, tengo muy mala suerte. Ahora los he empezado a pintar, pero es que hace 4 días cuando estaba intentando imprimar, se me cayó la caja con ay, 12 miniaturas al suelo buah, y se me rompieron casi todas. pero chico, Doy gracias, que las he impreso yo con la impresora 3D y las he podido volver a imprimir, ¿no? sí, Pero si eso me llega a pasar con las originales como pasó antaño, a mí me da algo, claro, porque no las encuentras una suelta. Tienes que cogerlas todas y volverlas a pegar, ¿no? Entonces, esos desastres que hay ahí de que se te han muerto los jugadores por un accidente, pues los puedes añadir en el propio lore de tu equipo y cuando tú vas a algún torneo, pues lo tienes ahí como las propias anécdotas, ¿no? Y cambias los nombres y tienes un pequeño historial, ¿no? Entonces me pareció curioso, aunque luego no tenga ninguna ventaja ni nada, ¿no? Pero
es gracioso, ¿no? Que tu equipo tenga algo más carismático y que lo juegues no solo porque sea un buen equipo o porque tal, sino porque tienes tu lore y dices, este es mi jugador estrella y voy a hacer que haga lo que sea para ir, ¿no? Y ahora en mente tengo un par de torneos para los próximos meses y voy a intentar terminar de pintarlas bien, aunque algunas se me romperá seguro, porque ya digo que a mí se me rompen muy frecuentemente. Y quiero tener esto terminado y más o menos pintados y echar las fotos y si puedo ponerla en la web para que se vea, ¿no? Y en la plataforma que utilizamos en el Tourplay, que es bastante frecuente, pues quiero que ahí estén el equipo con los jugadores y tal, cada uno tenga los cascos y bueno, y porque no sé mucho más de impresión 3D del programa de edición, porque aunaría más y editaría un poco más el jugador para tener un jugador siempre o dos o tres o irles cambiando o alguno romperle que estuviera sin sombrero, que parecía que se le ha roto el sombrero para un partido, o cambiarle el casco distinto a uno de rugby original, cosas así, ¿no? Me falta ese talento porque en el último torneo vi que alguien tenía el mismo equipo que me había impreso yo, pero lo había modificado. Porque tienes, por ejemplo, los jugadores de los maestros de las bestias, que en el juego original, bueno, los de Wargames cuando los compras, te viene la miniatura con un ganso y el otro jugador con una especie de zorro, de lobito, ¿no? Yo en el mío tengo dos miniaturas iguales, pero al lado en uno le tengo un pato con un casco y un equipo, y en el otro tengo un conejo con un sombrero. Y digo, ¿por qué no cambiarlos y poner como los vi en el otro equipo? Que el hombre lo que tenía era en mi mismo equipo, pero tenía uno subido en una cabra montesa y el otro que lo había editado era un jugador que lo tenía subido en un ganso. Y era Ajá. como que los maestros de bestias iban montados sobre el animalito, como si estuvieran cabalgando. Y me pareció una idea súper original. Digo, ¡buah! Tengo que aprender a hacer esto para tener un poco las versiones de estos y crear un poco el equipo en mí. Ahora que existe esta tecnología y demás, que los puedes hacer y tal, pues y que yo que tengo la opción, digo, pues voy a intentarlo, ¿no? Entonces, pues te da un poco de decir, bueno, no será el mejor equipo del mundo, me habrá dado partidos súper malos, pero tiene toda esta historia y todo este cariño o este empeño que yo le he puesto y las miniaturas las he perfeccionado yo un poco, las he adaptado a lo que a mí me gusta y encima me he especializado en este equipo. Entonces, ¿llegaré algún día al top algo? Pues no lo sé. ¿Por qué? Pues porque dependo mucho de la suerte. Pero eso no quiere decir que en los rankings de jugadores de gnomos, pues no pueda ser uno de los jugadores de gnomos mejores. Bueno, porque tampoco hay muchos, ¿no? Pero quizás me especializo de alguna manera y pueda dar consejos de decir, bueno, pues utilizas aquí o allá. Y es un poco lo que busco, ¿no? El tener esta parte más amena o más amigable del equipo, aunque luego cojas el gnomo y lo lances para que se estrelle y acaba muriéndose. Pues bueno, pues esas cosas pasan a veces, ¿no? Y ya está, y lo guardas ese como el recuerdo, le guardas su ficha con su nombre y ya otro le das su número o creas otro con el número. Yo por suerte como los puedo imprimir, pues si el número 9 que es Cashclow, se acaba muriendo, pues bueno, pues lo retiro, imprimo otro, le pongo el número 9, lo pinto y lo llamo de otra forma. Y vamos a volver a empezar con el historial, o lo jubilo, o a lo mejor el número 9 que yo tenía, digo, pues este es el entrenador de mi equipo, ¿no? Y cuando me pregunten de poner un nombre de entrenador, le diré, no, no, va a ser este el nombre porque este ha sido el jugador que se ha retirado en el equipo, ¿no? Y son las cosillas que yo intento hacer un poco últimamente para darle un toque distinto y que no sea solo tirar dados muerte, muerte y que sea un poco más entretenido. Bueno, pues yo veo que me estás hablando de narrativa, básicamente. Yo estoy Sí. viendo ahí claramente la narrativa. Me estás diciendo que quieres retomar tu canal y hacer cosas con Blood Bowl y todo eso, pero yo estoy pensando, yo lo estoy viendo muy claro, la fórmula. Tú puedes trabajar todo el tema de tu equipo como si fuera un cuento, una Sí, historia. Y tus sí, sí. fichas, tus partidos, tus resúmenes de partido. El día que se te caiga una caja y se te rompa la mitad, es que iban en las caravanas y los han asaltado una banda de ogros o no sé.
Puedes Sí, montarte algo muy interesante, ¿eh? no, y yo lo he visto, ya digo. Y los que yo tengo son, pues eso, los típicos gnomos de la suerte, como son leprechauns de estos así. Y a mí me encantó cuando los vi, dije, ¡buah! Y ahora lo que quería hacer era intentar añadir, en vez de gnomos, que hubieran gnomas también. No solo chicos, sino chicas, fuera lo mismo, pero buscar el modelo. Entonces, hablé con el diseñador de ese equipo para ver si me podía hacer el favor de crear un add-on para ello, porque claro, cuando yo compré los modelos para imprimir, era de Halflings. Las adaptaciones para gnomos no estaba, es decir, el ilusionista no estaba, el zorro no estaba, el maestro de las bestias tampoco estaba. Y yo cuando los cogí, los adapté de otros. De otros cogí unos lobos, cogí un línea y le añadí, pues eso, lo que digo, otra miniatura al lado para que fuera el maestro de bestias. Los ilusionistas cogí, les cambié un poco. Y a ver si el creador original de este, pues me hace el favor, porque ya que creo eso, le digo, oye, hazlo. Y yo te lo compraré seguro, pero a lo mejor encuentras otros 20 o 30 personas más que te lo compran y tal. Y me dijo, pues lo estudiaré, ¿no? Y le añades un poco ese dinamismo y que en el futuro sí que es cierto que también yo el equipo que tengo impreso como gnomos, con 2 o 3 miniaturas más que impreso, lo puedo utilizar como goblins y como halflings. Por lo cual, quiere decir que no solo he jugado a esto, pero siempre utilizo, por así decirlo, el mismo modelo de miniaturas, ¿no? Entonces el darle este toque distinto, que ahora no solo jueguen chicos, que jueguen chicas y tal, o imprimir algunas variantes, pues siempre le puede dar un toque distinto. Incluso jugadores estrella. Estoy intentando buscar o imprimir con otros diseñadores de miniaturas que se le parezcan mucho a las que yo tengo para hacerles las adaptaciones y, y bueno, pues darle esto, un poco el lore, la narrativa, la historia del equipo. Y aunque pierda el 90% de los partidos, pues que los que sobrevivan pues tengan eso, ¿no? Su rincón de la fama y que si alguien quiere ver la historia o el blog, pues lo pueda leer, ¿no? Y es un trabajo, pues mira, que durante estas navidades ha surgido así. Y a ver si ahora, a la que voy haciendo más, pues me pongo a ello y lo puedo sacar adelante. Bueno, es una forma de ganar siempre. Estás hablando, aunque pierda, no sé cuánto me has dicho, pero en una proporción bárbara. Sí, bueno, Aunque pierda un montón de partidos, ¿no? Pero tú siempre ganas, porque tú estás acumulando tu lore, tu historia, el cariño que tú tienes lo vas acumulando. Yo, yo soy una persona muy sensible y yo si juego contigo y me enseñas tus cartitas y todo eso, yo voy a intentar no matarte a ninguno. Yo juego cohibido, pero hay mucho bruto por ahí suelto y tú te vas a un torneo y enseñas las cartitas y dices, mira, y este ha sobrevivido no sé cuánto y este no sé, van a ir a por ellos. Eso, yo creo sí, que sí. tú debes guardarte esa información para ti, porque si no te van a romper las ilusiones, porque hay mucha gente por ahí que es muy bestia, muy cafre. El que se coge ogros normalmente es porque le gusta destruir todo lo bello que hay en el mundo. Sí, no, a ver, está así. Yo, por ejemplo, uno de los máximos anotadores la han lesionado 2 veces en la última liga, lo tengo aquí anotado. Y él es el que ha marcado 2 touchdowns, un ilusionista que marcó 2, moviéndose con su habilidad, tuvo la suerte de no morir en el intento y está lesionado. Y luego mi jugador estrella, por así decirlo, eh, tiene una lesión fuerte y otra que, bueno, le salvó. Y no marcó ningún punto. Y eso que yo lo tenía como el jugador estrella, ¿no? Pero luego a la vez tienes otro que yo lo tenía aquí numerado y que digo, este lo voy a lanzar porque le digo, lo siento, vas a morir. Pues el tío no murió, al contrario, sobrevivió, se cargó al de la pelota, le cogió la pelota, se levantó y marcó un punto. Y digo, pero si este estaba destinado a morir y te sorprendes Es muy y bueno. luego, sí, y luego lo ves y dices, porque ya he acabado la liga, ¿no? Porque las ligas que hacemos son más o menos cortas. Y están ahí, ¿no? Y luego ves que yo tengo los árboles, que están los árboles que han destruido lo por habido y por haber entre los 2 árboles que tengo y luego ves al pobre zorrito, uno de ellos, pues que murió y que te sale ahí con el simbolito del ataúd y demás, y dices, jolín, pobrecillo. Eh, bueno,
es un poco lo que tienes, ¿no? Pero luego miras los resultados del otro torneo, ya digo, en el último torneo, que me llevé la cuchara de palo, es mucho, pues hicimos 4 partidos. De los 4 perdí 3 y gané el último. Pero gané el último, ¿por qué? Pues porque jugábamos más o menos lentos, hice el touchdown en un turno, en mi último turno, y luego el otro jugador no pudo marcarme porque no le di tiempo. Y para ganarme la cuchara lo que tuve que hacer es decir, vale, tenemos que igualar turnos. He empezado yo, ahora es tu turno. Tenía yo la pelota y digo, voy a lanzar al jugador lejos, lo suficientemente lejos para que tú en este turno no llegues a cogerle la pelota y a marcarme el punto para llevarme yo la cuchara. Ya digo que luchando así, ¿no? Y ganas ese partido, luego el jugador que lancé con la pelota acabó tirado por el suelo, lesionado, y la pelota acabó rebotada, pero los suficientes casillas como para que ninguno de los otros jugadores rivales pudiera coger la pelota, pasarla y llevarla a la línea de touchdown. Eso me ha pasado muchas. Y en la última liga no he acabado el último, éramos 8 y he acabado quinto. He ganado 2 partidos y he perdido 3. ¿Vale? En quinta posición. Quiero decir, ¿lo he hecho bien? Bueno, teniendo en cuenta que una tirada, o sea, el último partido, si hubiese ganado el último partido, hubiese llegado a las semifinales, al top 4, y hubiese competido con los playoffs que se están haciendo ahora. Pero ¿qué es lo que pasó? Hay una cosa, que es la aleatoriedad de la que hemos hablado antes, Sí. que encima me perjudicó muchísimo. Era un partido que yo ya iba en contra. Cuando digo en contra es que mi rival en puntos de equipo tenía unos 1100 o así, y yo estaba en 700, más o menos. Y cometí el error de comprar 2 rerolls más, pensando que aún tendría puntos suficientes para comprar el jugador estrella árbol del equipo, porque con 3 árboles pues dices, bueno, pues puedes ir más o menos con el otro jugador estrella, que es el pescador, que se va muy bien para robar la pelota si falla y tal, pero no me dieron los puntos para comprar el árbol por las segundas oportunidades que compré, porque lo hice un poco mal. Pero aún así, compré la que tira los pasteles, la jugadora estrella que tira los pasteles. Y dices, va, mira, se ha encarado un poco bien porque tengo la que tira los pasteles, la que pesca la pelota y le puedo ir manteniendo a raya con el mío de tú acércate que te vas a comer una bomba de la que tira los pasteles y te va a estallar en la cara. Y me fue muy bien, pero hubo un problema en ese partido y es el clima. El clima, cuando sale perfecto o sale normal, pues dices, ¡buah! De maravilla. Pero nos salió el clima, el calor infernal ese que hay en el principio de los primeros, que cuando hay un cambio de turno, de parte o similar, tiras un D3 y esos jugadores se van al banquillo y no los puedes sacar porque representa que están cansados. Pues lo que digo, tuve tan mala suerte que muchos estaban lesionados y claro, para mí pues perdí el máximo 3 jugadores del equipo más los que habían lesionados, pues no pude mantener el equipo. A la mínima que me marcó un touchdown, tuve la mala suerte de que los 3 que tenían que entrar no entraron, se me fueron otros 3 para adentro y tenía pues mitad del equipo, de los pocos que quedaban, en el banquillo, sin poderlos utilizar, con 4 en el campo de juego, que me los destrozaban vivos porque enfrentándome eran contra no muertos que tienen las momias esas grandes que te destrozan vivo, no pude hacer nada. ¿Y por qué? No porque yo hubiera jugado mal, porque tenía los jugadores, sino porque el clima no estaba a mi favor, las tiradas no estaban a mi favor y es lo que pasó. Y me jugaba, ya digo, el pasar a unos playoffs. ¿Te sabe mal? Sí, porque ha sido totalmente cosa de la suerte. No es algo que dices, no, es que has jugado mal, mira aquí has lanzado al jugador cuando no debías y podrías haber salido corriendo por el lado derecho, por ejemplo. Pero no. Cuando te pasan estas cosas y tal, te duele precisamente por eso, ¿no? Pero queda como anécdota que por lo menos los jugadores sobrevivieron todos. Es decir, yo acabé el partido con todos los jugadores vivos sin ninguno lesionado. Por lo cual,
mm, pues bueno, pues me quedé con ese mal sabor de haber perdido, pero al menos dices, bueno, mira, por lo menos han acabado esta liga todos los jugadores menos uno que tuve que despedir y el pobre zorro que murió. Pero así son, ¿no? Y recuerdas ese pobre zorrito que se sacrificó por el resto del equipo. Bueno, y yo tengo una duda técnica, que seguro que es una tontería para ti, pero yo tengo mi duda. Ujú, Bueno, para mí un ente es una trituradora, una máquina de destruir, ujú. pero tiene un pequeño problema y es que, vamos a ver, si enfrente de tus ends yo pongo, en vez de un big eye, pongo a alguien ágil y esquivo hacia atrás y me alejo, digamos que a tu end lo he dejado un poco ahí clavado, ¿no? En el suelo. Porque no tiene capacidad de movimiento para hacer algo importante y además que puede enraizar y demás. Y, vamos, puede Ujú. ser un desastre absoluto. Pero en tu caso no. En tu caso yo creo que eso por mi parte sería un error porque te estaría dando vía libre a que empezaras a lanzar uno tras otro hacia todas Correcto, las partes del campo que tú quisieras. ¿Verdad? Sí, sí. exacto. Sí, sí, Ahora, y para mí muchas veces me pasa. Se me quedan los dos ends enraizados en medio del campo, separados por dos casillas, y pasa por ahí. Intenta pasar por ahí en medio y quedarte en medio de ellos, que buah. como te enganchan, no lo cuentas. Es decir, claro, estamos hablando de que sí, mueven solo dos. Pueden hacer el blitz. Te puedes jugar alguno para mover tres. Si se enraizan, no lo mueves, pero claro, son fuerza 6. Casi cualquiera que pase por al lado le voy a atacar con 2 dados. Y hay muchos que dicen, sí, sí, bueno, mejor no paso por aquí. Pero si no los pasas y no los pones en área, yo si tengo líneas suficientes, ten en cuenta que los voy a poner al lado. Y para mí lanzarte un línea que va a hacer que se mueva 6 casillas o 5 sin que tú me pongas ningún negativo al lanzarlo para allí, pues a menos que saque un 1 o un 2 te voy a lanzar uno de los gnomos para el lado. Y 6 casillas es bastante, más las 5 que se pueda mover si sobrevive al caer y demás o al aterrizar. Claro, para mí es un punto a favor. Los que juegan conmigo ya saben que les hago eso. Y a veces vienen a por los árboles directamente. Venir a por los árboles quiere decir que uno de muertos viene con las dos momias al lado y viene con los zombies para pegarme al árbol y tumbármelo contra el suelo. Porque saben que si no hacen así, yo voy a lanzarlos y voy a utilizarlo todo lo que pueda. Entonces, sí, hay jugadores que me los alejan y digo, gracias por ayudarme, porque no te conocen, en torneos pasa mucho y me ha ayudado. Y otras veces que cuando ya juegas con los que conocen y te lo dejan al lado, dicen, bueno, pues o caes tú o caigo yo. Pero aquí nadie va a salir vivo. Bueno, Y es lo que hay, sí, sí. en este caso, prácticamente te estoy pidiendo que hagas algo que va muy en tu contra, que es contarnos los secretos, ¿no? Para vencer a... Eh, Pero bueno, como eres tan generoso, lo estás haciendo. sí. Mira, yo te digo, eh, claro, es un error alejar a los jugadores de los Ents porque precisamente porque es lo que tú usas para ganar el partido. Pero claro, generalmente, es que esto es una cosa apasionante de este equipo. Ujú. Generalmente es un error acercarte mucho a los Ents porque es la muerte lo que significa un Ent. Entonces acercarte es un peligro. ¿Cómo puede ser que se le haya retorcido tanto el argumento que separarte sea el peligro, sea el error? Es decir, para que este equipo no te pase por encima, tienes que echarle jugadores a los Ents, tienes que intentar tumbarlos, tienes que pelear con ellos. Entonces, eh, estás haciendo lo que en otro caso evitarías. Si fuera un equipo de fosilvanos, tú evitarías a los Ents como fuera, pero en este caso tienes que ir a por ellos y eso significa que probablemente van a triturar a varios de tus jugadores y que probablemente tú no vayas a hacer nada más que tumbar a un árbol de vez en cuando y ya está. Además que tienen dos. Una pregunta que yo quiero hacerte. Si tú acercas a uno de tus pequeñas criaturas a tu End y tu End lo coge y lo lanza,
¿Hay alguna restricción si tienes jugadores cercanos en contacto? Es como un pase, ¿verdad? ¿Pero tienes alguna Eh, restricción que te perjudica en la tirada o no? ¿O como es tan alto y tan fuerte, no? a ver, siempre hay alguna modificación. Es decir, eh, depende del equipo y contra quién juegues, ¿no? Yo he tenido encuentros contra un caos renegado en el último torneo que hasta me tumbó los Ents y me dejó con 2 jugadores en el campo. ¿Pero por qué? Porque me rodearon, empezaron a hacer faltas y faltas con un +3 contra jugadores de armadura 7, 6, 8 caen como moscas. Y un árbol en el suelo rodeado por 5 jugadores haciendo una falta a +5 te lo destrozan vivo, ¿no? Pero ya habiendo destruido todos. Entonces, para lo que me comentas de lanzarlos, sí, tienes alguna penalización, lo mismo que es un pase normal. Si hay alguien de los rivales que está en tu área de defensa, tienes un negativo al lanzar. ¿Qué es lo que pasa? Si sacas un 1 natural, el árbol lo que hace es el jugador te lo tira para el suelo por donde está y que es rebotado por ahí y si tiene la pelota pierdes el turno y a lo mejor cae encima de alguno de los jugadores que tengas al lado, ¿no? Ahí pueden estar los negativos. Pero luego si tú no tienes nada es un pase que va más o menos por fuerza. Para que el pase vaya bien o para que no pase una desgracia y el jugador no tenga muchos negativos, sueles ir a 4, 5, 6 como tirada estándar. Y luego para aterrizar suele ser la agilidad +1, por lo cual vas a 3 es en el mejor de los casos, 4 o 5 o más si cae tu jugador en un área de defensa rival, ¿no? Eh, Vas a tiradas, a fin de cuentas, y a la suerte del dado. Lo que más te perjudica son unos y doses, pero como en todos, cuando tiras un 1 o 2 para esquivar, para salir, y no tienes repeticiones. Bueno, sí que puedes utilizar los rerolls, porque por suerte este es un equipo que los árboles no son solitarios, por lo cual puedes utilizar los rerolls normales. Y también es cierto que si tú a un árbol le pones alguna de las habilidades de pase, que lo puedes repetir, pues va a ayudar muchísimo, ¿no? A que no falles. Pero los negativos que te pueden poner es por distancia y porque alguien esté cubriendo el área. Es los negativos que puedes tener. Aún así, como tienen brazo fuerte, tienen siempre un +1. ¿Qué quiere decir? Que aunque el pase original sea a 5, si haces un pase normal es a 4. Y a 4 quiere decir no que si no sacas el 4 el jugador no va a llegar, porque tu jugador va a llegar casi siempre, a menos que se estrelle o el jugador o el propio árbol saque una pifia y caiga al lado. Con un 2, por ejemplo, yo he lanzado un jugador y he aterrizado. Mal, porque vas con un -2 al aterrizaje, pero ha llegado a aterrizar. Entonces, sí que tienes algunos contras, pero, pero son superables, por así decirlo. No es voy a una tirada imposible de que tengo que sacar 7 o más para que el jugador llegue vivo y sobreviva. No, tienes los 2 puntos, ¿no? Por lo cual es un poco de suerte también. Vale, ya nos estamos acercando ya al final de este episodio. Dinos algunos tips, algunos epígrafes, algunas ideas fundamentales para jugar con gnomos. Si imagínate a un oyente que se está sintiendo seducido por todo lo que estás diciendo y dice, yo quiero comprarme gnomos, quiero pintarlos y quiero jugar con ellos. ¿Qué consejo le darías? Vale, los consejos. Los árboles son básicos en un equipo de gnomos. Los maestros de bestias también, porque poner entre los 2 árboles en primera línea un maestro de las bestias le va a dar siempre un +1. Los maestros de bestias tienen defensa, por lo cual, ¿qué quiere decir? Que tus árboles de fuerza 6 se convierten en fuerza 7. Aunque tenga el rival 2 hay fuerza, porque tienes ese jugador que le va a dar. Lógicamente van a ir a por él, ¿no? Porque siempre te lo hacen. Pero tienes esa opción de que tienen un +1 adicional. Entonces, esto es una estrategia básica. Y luego,
Los zorros, por si ves factible proteger la línea y proteger al zorro para que coja la pelota y vaya corriendo. Lógicamente, un zorro, si coge la pelota, es para marcar, ¿vale? Es decir, yo he visto zorros que los he llevado al campo contrario y los he tenido allí, coges la pelota y la lanzas a lo bruto. Y rezas para que tu zorro coja esa pelota y corra, ¿vale? Esa es otra, pasarle y que corra, y lo proteges. Y luego con los ilusionistas corriendo como si no hubiera mañana. Habilidades que puedes poner. Este es un equipo que si le puedes poner a los jugadores esquivar, es decir, vas en torneos y tienes más puntuación. Esquivar es básico y cambia muchísimo, muchísimo el jugar con esquivar como mejora. A los zorros, ponerles alguna cosa, en pie de un salto, por si te lo tumban y sobrevive, va muy bien porque en pie de un salto puedes tumbar al rival o haces los ambos caídos o alguna cosa de estas y te puede ayudar muchísimo a que tú hagas 2 dados en contra alguien que tenga la pelota, se la quitas, coges y sales corriendo y los lanzas allí, ¿no? Estas son un poco las estrategias. Si vas en liga, cuidando de los jugadores. Si es en torneos, si tienes para poner habilidades, esquivar es básica. Básica para todos los que puedas ponérsela. Y las 2 estrategias básicas. Coger jugadores y lanzarlos con la pelota. O con los zorros corriendo a más no poder sin mirar atrás y lo que puedas. Alternativas extras, ilusionistas. Con los ilusionistas, con la pelota, puedes medio llegar a escaparte un poco. Pero les falta eso que hemos dicho del esquivar como habilidad. Por lo cual, si es una liga, mira de mantener como jugadores los ilusionistas para que puedas hacer un estilo lobo con el esquivar y pueda correr y tenga pues eso de que cada vez que te intentan atacar según cómo te ataquen, pues les quitas un poco el área para darte un poco de ventaja y te vas posicionando más hacia la línea de touchdown. Es las estrategias que yo he visto. Y aún así, la recomendación es que si alguien elige este equipo porque le gustan, que sepa que va a ir a morir, pero lo importante es que el partido que ganas lo vas a ganar porque lo vas a disfrutar más y verás las locuras y las cosas que se hacen. Y en partidos amistosos, si te puedes enfrentar contra equipos del mismo tierra Stuntis, son 1000 veces más divertidos disfrutar partido Stunti contra Stunti, porque lo vives de otra manera. Yo he jugado partidos contra Goblins o contra Snoodlings y esos partidos los he disfrutado muchísimo más porque son equipos que están mucho más equilibrados entre sí en cuanto a habilidades. La posibilidad de ganar también depende mucho de los dados porque son equipos muy locos, pero disfrutas mucho más el partido, ¿no? Entonces, pues, vienen a ser un poco los pequeños tips que puedo dar. Vale, muy bien. Muy interesante. Y ahora imagínate que ocurre al revés. Estás hablando también a un nuevo jugador que se asoma a esto de Blood Bowl. Pero no le gustaba David el Gnomo, es un psicópata, un homicida y quiere crear un equipo, quiere destruir a los gnomos, quiere saber cómo hacer daño a un equipo de gnomos. ¿Qué consejo le darías a este? Uno, proteger la zona trasera por si va a haber lanzamientos de gnomos, que es muy probable que sí. Si tiene la pelota, sobre todo que las cajitas que suelen hacerse de cubrir la pelota con todo el equipo, vaya con mucho cuidado, porque un lomo lanzado ahí es media cajita al suelo derribada, si va en una buena sentido. Los árboles, sí, si los tiras van bien, pero hay que, por lo que yo he ido viendo, evitarlos, pero tenerlos controlados. Y los lobos, es muy fácil ir a por ellos y machacarlos vivos en nada. Los ilusionistas hay que tener muy en cuenta que cuando les ataques, si el jugador que lleva los gnomos sabe cómo moverlos, puedes tener 2 positivos que luego a lo mejor te quedas sin ninguno de los bonificadores adicionales. Y el resto es machacarlos. Machacarlos porque son fuerza 2, caen como nada, tiene una armadura 7, el que no tiene 6, y sobre todo los maestros de bestias, si los ves al lado de un árbol, ir a por ellos antes de a por el árbol.
incluso si tienes que sacrificar algo para matar a un maestro de bestias que está al lado de los árboles, que lo haga. Porque 1+1 a un árbol son 7 de fuerza. Y 7 de fuerza son 3 dados en casi todos los casos, o en muchos casos, contra cualquier jugador línea, Blitzer o similar. A menos que sea un Bikai o estés jugando contra un ogro, contra un troll o contra algo similar. Pero el resto van a caer. Buah, me sabía mal hacerte esta pregunta porque digo, le va a doler decirlo, no, pero te has explayado muy bien, muy bien. Yo he aprendido y me da igual porque los jugadores experimentados esto ya lo saben. Hay muchos Claro. que lo saben. Entonces, cualquier jugador experimentado esto lo sabe, lo tiene en cuenta y me han machacado porque me he enfrentado, ya digo, la última torneo hace 2 semanas me destrozaron vivo. ¿Por qué? Porque el jugador sabía por dónde atacarme, sabía lo que iba a hacer y aunque no conocía mucho y que tuvo más suerte que yo en los dados, me destruyó vivo. Pero bueno, son cosas del juego. Sobre todo si alguien usa gnomos y tiene la posibilidad de utilizar jugadores estrella que están permitidos. El tercer árbol es un esencial, muchas veces sí se lo puede permitir. Si no, la que tira pasteles, que es bombardera, esa ayuda mucho. Y el pescador también es uno bastante bueno. Y así como posibilidad de alternativa, Puggy, el Halfling, también va muy bien porque tus árboles lo pueden lanzar. Y un jugador estrella que lo puedas lanzar con suerte Halfling va bastante bien, ¿vale? Así como consejitos. Y si alguien se enfrenta contra algo así, pues que vaya con cuidado contra la pastelera, porque le va a tener que hacer focus. Y si tiene un tercer árbol, que más vale que tenga momias u ogros fuertes para combatir contra ello. O que los evite, porque al fin de cuentas son bichos que mueven 2 casillas en el mejor de los casos. O 3 con una por ellos y te hace un blitz a 3. Pero más es sumamente complicado que se muevan los árboles. Una cosa que discutí yo con Jabalí hace ya tiempo era que yo tengo la sensación de que los equipos están diseñados de tal manera que ya te están diciendo cómo jugarlos, ¿no? Todo esto que me has contado de los gnomos yo creo que es universal y que todos los que juegan con gnomos saben qué es esto y lo que dices tú, los jugadores experimentados saben cómo jugar a los gnomos para anularlos, pero yo me pregunto, yo veo que si esto es así, Blood Bowl se convierte en algo un poco... Dentro de lo bonito que es el caos, se convierte en algo que, digamos, cuando ya lo dominas, en algo previsible, ¿no? Y que solo se puede romper esa previsibilidad por la locura de los dados. Pero esta perspectiva es un poco pesimista, un poquito triste, ¿no? Es un poco lo que se puede esperar después de jugar mucho a Blood Bowl, es tonos grises de lo mismo. Pero yo me imagino que a pesar de esto, yo creo que se puede escapar de esta cotidianeidad de las cosas porque sí, este equipo de gnomos te empuja a jugar de este modo, pero yo creo que tú, cuando ya estás experimentado de verdad con el equipo, yo creo que hay 2 grados de madurez, ¿no? Cuando ya sabes a qué juegan todos y sabes más o menos detenerlos y luego, no sé si me equivoco en esto o no, pero quizá haya un grado más de madurez que es cuando, sí, vale, tranquilo, mis gnomos juegan a esto porque están diseñados así, pero yo tengo mis 3, 4, 5 variantes tácticas que si tú vienes a pararme, como siempre has parado a todos los gnomos, te voy a dar la vuelta por aquí o por allá. ¿Eso es posible o no? Tienes esa parte. ¿Por qué? Porque también te enfrentas a lo que has comentado de un poco de aleatoriedad. Yo, por ejemplo, he sacrificado líneas que digo, mira, voy a hacer un blitz con un línea con 2 dados en contra, teniendo 2 rerolls. ¿Por qué? Porque me interesa tumbarle a un jugador. O yo me he lanzado contra una momia con un línea con 3 dados en contra. Porque si da la casualidad de que no sale la calavera en ninguno de los 3 dados, aunque elija el otro, una momia de otro en el suelo o de cualquier otro, le puedes romper al otro muchas estrategias. Y tú lo que has sacrificado es un simple línea. Lo mismo que los que hay de goblins que tienen la motosierra, o los bombarderos,
o yo qué sé, vas con mucho factor, pero si tú rompes a alguien, algún jugador importante, no sé, los hombres lagarto que tienen el Croxis, ese que es muy bestia, Sí, si tú lo vas sé. contra ese y con un línea se lo has tirado al suelo y luego vas con 4 de tus líneas y le haces una falta y lo sacas del campo, le puedes romper al otro. Hablamos también de que tienes que tener la suerte de que los dados estén de tu lado y demás, ¿no? Pero sí, tienes tu forma de jugar, pero luego los puedes jugar con muchas locuras y muchas tonterías que el jugador no se espera que se lo hagas y que muchas veces salen mal, pero la vez que te sale bien, al otro lo dejas a cuadros, que no te sabe por dónde venirte. Y ya digo, yo ha habido entrenamientos aquí con algunos de los amigos que tengo que a veces les da miedo jugar conmigo porque no saben por dónde les voy a salir. Conocen mi equipo, saben cómo les voy a hacer, pero a veces me dicen, voy a ponerlos todos a la última línea porque sé que me vas a lanzar el Goblin. Digo, el Gnomo. Digo, pues no te lo voy a lanzar. Voy a coger y voy a ir a por los 3 que tienes aquí enfrente. Y como tengo más turnos, no te lo voy a hacer en el primer turno. Y te voy a machacar ese jugador que tengo ahí y tú no te lo esperas porque les desconciertas, ¿no? Y es un poco, creo que también, a lo que hay que intentar jugar. Hay una forma de jugar con estos equipos, pero hay que intentar salirse de esas rutinas en medida de lo posible y jugar con el factor suerte o aleatoriedad, porque eso es lo que te va a hacer que el partido sea más divertido o no. Ya digo, hay partidos muy frustrantes que no te sale nada, que las tiradas salen todas mal y acabas. Pero los otros que por contra te salen bien o aunque no salgan bien, te salen estas jugadas graciosas y divertidas, es lo que te da la vida. Lógicamente, según donde vayas y según la formalidad que quieras, estamos hablando de que si alguien te dice, no, es que yo quiero profesionalizarme, por así decirlo, ir a torneos y ganar, pues este no va a ser tu equipo para hacer eso. Este es un equipo para disfrutarlo, para vivirlo y, y para tener buenas jugadas o jugadas graciosas o anécdotas divertidas. Habrá otros equipos que a lo mejor tienen estrategias similares o que puedan tener cosas parecidas como lanzar jugadores, pero que no va a ser la base de tu equipo o similar, ¿no? Entonces, es tener, no sé, por ponerte un ejemplo, humanos. Tú con humanos tienes un ogro. Un ogro puede coger a halflings. El equipo de humanos tiene ogros, halflings y humanos. Tienes tu parte formal de humanos, pero también puedes jugar un poco a cojo, te lanzo el halfling por allá, tiro por aquí, ¿no? Es un poco distinto y tienes que buscar pues este dinamismo en el equipo para que haga un poco lo que tú buscas, ¿no? Pero ya digo, viene a ser un poco en función de cada persona lo que quiera jugar, cómo lo quiera jugar y cuál sea el enfoque de lo que está jugando. Torneo, liga, partido de exhibición, risas entre los amigos, un poco eso, ¿no? Bueno, pues Alti, me siento súper afortunado, de verdad te lo digo, de que escribieras ese comentario, de que hoy estés aquí conmigo. Me gusta mucho, he disfrutado mucho con esta charla y me gusta mucho que hayamos podido aportar esto a la comunidad. Un material tan específico, tan concreto, sobre gnomos en este caso, conocer tu historia. Por supuesto, esta es tu casa, siempre que quieras. Volveremos a hablar sobre, debatir alguna cosa o algún tema, lo Claro. que sea, lo podemos ir viendo. Pero, oye, sin palabras estoy, ¿eh? Muchas gracias por tu participación. Ha sido esto maravilloso. A mí, gracias a ti por hacer caso de mi comentario y por dejarme participar en ello. Porque ya digo, yo es un juego que a día de hoy lo disfruto mucho, ¿no? Y me encantan estas charlas. Y a veces, pues, pierdes un poco la oportunidad por lo típico, ¿no? Los amigos de aquel lado no todos juegan, familia, la vida del adulto que llamamos del trabajo, Sí. las rutinas y tal. Entonces, pues va bien compartir con el resto de comunidades
Y yo encantado de cualquier granito que pueda aportar, de decir, mira, me he enfrentado contra este equipo y tal, o si hacéis algún día un programa y me dices, mira, nos vamos a centralizar en alguien que tiene experiencia con este equipo, ¿te has enfrentado contra él? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esos partidos? Pues para mí hacer un resumen de cómo lo he vivido yo desde este punto de vista, pues para mí, ya digo, es muy grande, ¿no? A día de hoy la idea es seguir jugando Nomos, pero con las opciones de jugar otros equipos que me puedan aportar tanto como este equipo. Y en ello estamos, en viendo qué es lo que me depara el futuro y a ver qué más equipos puedo probar, aunque para mí, desde a día de hoy, los gnomos son los favoritos y son lo que más voy a jugar, creo yo, y que voy a seguir jugando. Sí, mira, yo tengo planeado, es un trabajo, digamos, a largo plazo, a gran escala. Pues yo tengo planeado estamos hablando, por ejemplo, de gnomos. Ujú. Hablamos un poco en general anteriormente con Jabalí Cojo, estamos hablando más concretamente sobre gnomos, pero hay una manera todavía de profundizar más, que es cómo con un equipo de gnomos se puede derrotar a un equipo de enanos, cómo se puede Ajá, derrotar a un equipo de cabras o a un equipo de humanos. ¿Por qué? Porque hay un montón de variantes tácticas, un montón, pero ya no cómo tengo que jugar yo al ataque, sino cómo tengo que jugar a la defensa, qué puedo esperar claro. de aquel tipo de adversario. Y también, por ejemplo, si voy a jugar con un equipo de humanos, ¿vale? Ujú. Un equipo de humanos es muy versátil, no solo va a jugar a una sola cosa. ¿Qué clases de Claro. jugadores puedo encontrarme? El que va puro al ataque, el que hace esto, el que hace lo otro, cómo enfrentarme a cada uno de esos perfiles. Todo esto Ujú. sería súper interesante ir trabajándolo con cada uno de los equipos. Crear una especie de guía súper completa para todos los oyentes. Pues sí, sí, estaría muy chulo. Ya digo, yo me he enfrentado contra algunos y ya digo, sigo jugando para seguir viendo estas cosas y aprendiendo un poco más, ¿no? Por eso a veces también quiero probar otros equipos para saber cómo funcionan, para ver Ujú. contra qué me voy a enfrentar y cómo puedo afrontarme yo contra ello. Por así decirlo, ahora, ya digo, la liga que ha terminado, o que yo ya no participo más en ella porque yo ya he quedado fuera de los playoffs, pero yo tengo muy bien lo que llevan el resto. Entonces, el ver cómo juegan ellos o saber a lo que me voy a enfrentar, pues me ayuda muchísimo, ¿no? Y el poder jugar esos equipos desde otro punto de vista contra otros, me da otro punto de visión que es el que estoy intentando analizar. Uso otros equipos no porque me gusten, sino por aprender cómo van para yo cuando me toque enfrentarme contra ellos con mis gnomos, tener un poco las estrategias, ver por dónde flaquean, por dónde tienen sus puntos fuertes y hacer lo que comentas, ¿no? Que cada equipo saber cómo jugarle contra ellos según contra lo que tú estés jugando o con lo que tú estés llevando en ese momento, ¿no? Y eso puede ser algo muy chulo y yo sí puedo aportar mi granito de arena para mí, un placer y a disfrutar al máximo del juego. Oh, pues qué bien, Alti. Eh, a todos los oyentes, muchas gracias por seguirnos. Esta es vuestra comunidad, es vuestra casa. Hoy ha compartido Alti micrófono con todos. Ujú. Y él ya sabe que es su casa y siempre que quiera venir a grabar, grabará. Y vosotros, chicos, si queréis Gracias. contar vuestras experiencias, dar a conocer vuestro equipo, es compartir para todos los demás. Esto es algo muy, muy chulo lo que estamos haciendo. Yo creo que vale la pena. Sí, sí, sobre Alti, todo que hagan como yo y que dejen los comentarios, porque un comentario te puede dar pues una charla tan divertida y tan profundizante como esta y súper guay, por lo cual recomiendo al resto que lo hagan también como lo he hecho yo y disfrutar de esto. muy bien, pues nada más, Alti. Encantado de conocerte, súper encantado de conocerte y estaremos en contacto, ¿eh? Un placer, claro, Vale, un igualmente. abrazo, hasta luego. Luego.